desde hace muchísimos años, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, con lo cual tiene muchos motivos para ocuparse y estudiar los temas que se vinculan con el desarrollo de la actividad agropecuaria y sobre todo con sus desafíos, perspectivas y oportunidades para los próximos años. Creo que si algún resultado, tal vez no deseado, tuvo la famosa resolución 125 y el conflicto que se suscitó después, es que puso en el tapete, en la agenda pública, el problema agropecuario, la realidad agropecuaria y una discusión en los ámbitos políticos, pero también en el ámbito de la sociedad y de la opinión pública sobre la realidad, la importancia, las perspectivas, las posibilidades del desarrollo agropecuario en la Argentina. Y creo que este libro, este trabajo de Lisandro, seguramente va a ser una muy buena contribución a ese debate, a ese análisis. Creo que hoy reclamamos todos una política de Estado, porque reconocemos que la actividad agropecuaria es la base de la economía nacional, que además es la gran palanca y la gran herramienta para el desarrollo y el crecimiento de la economía en los próximos años, pero que además la política agropecuaria no solamente tiene que ver con la economía y el desarrollo y el crecimiento económico, sino también tiene que ver con la soberanía nacional, tiene que ver con la estructura social y la posibilidad de incluir a muchos sectores de la sociedad que hoy están en situación de pobreza, de marginalidad, de exclusión social, con la posibilidad de tener un país más integrado en sus economías regionales, donde podamos sostener los núcleos poblacionales del interior de la Argentina, del interior de las provincias, donde podamos asegurar que la actividad industrial, sobre todo aquella vinculada a la producción de alimentos o a la industrialización de las materias primas agropecuarias, pueda realizarse cercana a los lugares de origen, a los lugares de producción, para llevar el valor agregado y el trabajo a todo el territorio nacional. Bueno, todo esto obviamente tiene que ver con pensar una política integral, un plan estratégico agropecuario para los próximos años, que establezca reglas de juego claras, que aliente la inversión y el esfuerzo de los productores, que considere las diferencias que existen hoy entre los productores, diferencias de escala, diferencias de tamaño, diferencias según su localización en zonas de más altos rendimientos o en zonas marginales, según el tipo de producción. Y como dice Lisandro en su libro, está claro que no se puede tratar de la misma manera a aquellos que son diferentes y que tienen distintas posibilidades y distintas fortalezas como para enfrentar la realidad del mercado. Por lo tanto, se requieren políticas diferenciales desde el sector público, desde el nivel nacional, desde los niveles provinciales, de tal manera de poder equiparar esas diferencias. Por otro lado, es necesario también pensar el desarrollo agropecuario en el marco de un proyecto de país, porque no puede estar independizado nuestra posición, nuestra definición respecto de las políticas agropecuarias de nuestro proyecto nacional, de lo que esperamos y que queremos para la Argentina en su conjunto. Por eso, este es un debate no solo técnico o económico, sino que es fundamentalmente un debate político, un debate de futuro, de proyectos para la Argentina de los próximos años.
Así que mis felicitaciones a Lisandro por este trabajo, por este esfuerzo. Es importante en el debate político actual poder traducir y volcar las opiniones y las posturas en documentación, en un libro como en este caso, porque esto enriquece y contribuye a darle más sustento a los debates políticos, así que me parece que es un excelente aporte. Y por otro lado, seguramente va a ser una contribución importante a la tarea legislativa que va a seguir llevando adelante el Partido Socialista, el Frente Amplio Progresista y por supuesto otras agrupaciones políticas con las que estamos coincidiendo en una misma mirada, en una misma posición respecto de los problemas agropecuarios. Así que muchísimas gracias, Lisandro, por esta presentación en la ciudad de Rosario y felicitaciones. Bien, se encuentran presentes también representante del Diputado Nacional Rubén Ciuto, vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, como así también dirigentes de diversas filiales de la Federación Agraria Argentina y de la conducción central de ese mismo organismo. Tenemos una adhesión que queremos leer. Dice: desde Asunción, en donde me encuentro por cuestiones de representación parlamentaria, te deseo éxitos en la presentación de tu libro. Una mirada racional y objetiva desde el socialismo es importante en la Argentina actual. Un fuerte abrazo, Juan Carlos Zabalza, senador de la provincia de Santa Fe por el departamento Rosario. A continuación le pedimos a la profesora Silvia Cloquel si puede dirigirnos unas palabras. Silvia Cloquel ha sido prologadora de este libro. Además es, sabemos, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, buenas tardes a todos y a Lisandro Viale, a quien agradezco la invitación para presentar el libro El dilema del campo en la Argentina de hoy, que considero que es un aporte importante para comprender el escenario actual de la ruralidad argentina. Voy a ser breve en la presentación, ya que, digamos, mi rol acá es un poco reseñar el contenido del libro y expresar de cómo el autor, a través de sus páginas, expresa el conocimiento del mundo rural, las problemáticas sociales de los trabajadores del campo, ancestral e inevitablemente ligadas a la tierra. Relata la iniciativa de poner en la agenda política y social la problemática de las formas de uso y apropiación del territorio, adoptando una posición crítica ante el despojo y la exclusión de los actores más vulnerables en la agricultura. Analiza el nuevo escenario de la agricultura que limita las posibilidades de permanencia de poblaciones rurales no incluidas en el proyecto de crecimiento con concentración, los pequeños productores, las familias rurales, también los problemas ambientales derivados de la incorporación de territorios que se van plegando al modelo, bajo la justificación de la necesidad de hacer escala y el incremento de la rentabilidad, provocando la desarticulación de la red soporte de la pequeña producción. Viale trae de la mano en el curso de la narración a los actores olvidados en la economía de mercado, al tomar la decisión de proteger, a través de la reformulación de los contratos agrarios, esa densa trama que construyó las bases del agro argentino, la que le dio vida social a las formas de asociación colectiva contra los grandes latifundios, la que organizó instituciones cooperativas de trabajo y distribución de la riqueza más igualitarias y democráticas, atacadas hoy día en el sistema de mercado. La propuesta de los contratos sobre uso y tenencia de la tierra apela a esto, a limitar el poder de los actores concentrados y el problema de un modelo extractivo de la sociedad y de la naturaleza.
vuelve al origen, vuelve al problema, vuelve a la tierra y se pregunta cómo limitar la expansión de la concentración, de qué manera reorganizar una trama social democrática y una distribución justa de la riqueza patrimonial de la nación. El objetivo del autor queda expresado en el debate público de la ley de arrendamientos y la propuesta de leyes que apoyen los avances en el sentido de la ley. Plantea las condiciones de vida de la población en contacto con la tierra y el trabajo y construye propuestas que desde la labor parlamentaria viabilizan el diálogo entre los actores en conflicto, respetando los intereses de la mayor parte de la sociedad. Su preocupación fundamental en el libro y en su rol como legislador, obviamente, es legislar, pero legisla para defender el espacio territorial de la pequeña y mediana producción, cuya realidad describe como la más perjudicada a lo largo de los últimos 30 años, por el avance en el territorio de nuevos actores terratenientes conectados a los intereses de las grandes compañías agroalimentarias multinacionales ubicadas en la cadena de la producción y la comercialización. No pierde de vista que las transformaciones que se dieran en el mundo rural local están conectadas a las necesidades de la acumulación del capital global y expresa claramente en su libro cómo afecta a toda la sociedad esta condición si no se toman las medidas necesarias para la seguridad alimentaria nacional. Se exponen en los diferentes capítulos del libro las propuestas en sintonía política, mantiene una posición crítica ante 200 años de historia agraria argentina, en la cual el poder de la concentración de la tierra nunca menguó, aunque las luchas de pequeños propietarios, medieros y arrendatarios sin tierra lograran leyes que modificaron los contratos leoninos, pero que se perdieran por los pasillos de la política en la década del 90. Desde su mirada, propone que si no hay modificación de esa injusticia fundacional plasmada en la instalación de contratos agrarios socialmente inequitativos, no habrá cambios con respecto al beneficio social de la producción a nivel nacional. Cuestiona las construcciones sociales elaboradas desde las políticas que representan los intereses de los grandes terratenientes y mundos rurales organizados desde esos intereses. Manifiesta que el problema agrario no es solo un problema de economía, sino fundamentalmente humano, social y cultural. Por esa razón, aborda, entre otros tópicos, la cuestión ambiental y plantea que este problema solo puede abordarse satisfactoriamente a través de una política agropecuaria de sesgo igualitarista. Su propuesta de reformulación de los contratos agrarios requiere de una política agropecuaria amplia, que abarque las necesidades de la mayor parte de la población. Una política que va más allá de solo los intereses del sector, pues debe involucrar los objetivos de desarrollo social, del papel que le corresponde al Estado en garantizar la seguridad alimentaria para modificar los aspectos negativos en representación de intereses de unos pocos. ¿Cómo resolver el problema de producir más con muchos productores? Es la propuesta que a contramano del sistema hace Lisandro Viale. Para el autor, la respuesta a esta pregunta está en los mecanismos para equilibrar los desajustes estructurales del modelo de desruralización y de mercado, que ha producido el vaciamiento poblacional en los territorios en los que se encuentra la mayor parte de las riquezas naturales del país. La migración forzada ha generado un espacio abierto para la economía de mercado, más producto, menos gente, que debe revertirse, obviamente no, por los mecanismos del mercado. Este libro procura responder a los interrogantes con análisis sencillos, pero fundamentados, y sobre todo con propuestas concretas. Esta perspectiva
coloca en el centro del conflicto la tensión permanente entre la economía y la sociedad, conflicto que desde la mirada socialista se alimenta de la desigualdad en la distribución de la tierra principalmente, su tratamiento como mercancía en lugar de su estimación como bien social. Recorrer el libro nos permite ver la manera en que el autor interpreta la existencia real de un enfrentamiento que rompe con virulencia entre los sectores del campo y el gobierno por las llamadas retenciones, para desarrollar posteriormente el análisis del papel del Estado, el comercio exterior y los conflictos sociales que se generan en las formas de apropiación de la renta agraria. El conflicto por las llamadas retenciones configuró para el autor una medida económica que no percibió la heterogeneidad del mundo rural. El conflicto estalla y junto con él los asuntos no resueltos desde hace más de 100 años. Esta concepción lo lleva a proponer una segmentación de las retenciones considerando la vulnerabilidad de la pequeña y mediana producción en el modelo. No estigmatiza las retenciones a la producción, sino que propone ajustarlas a la capacidad económica de las distintas clases que conforman el sector. Diferenciar, según la capacidad económica, en la aplicación de las retenciones y no la anulación de las mismas, pues según sus palabras, la gran diferenciación social establecida en los últimos 30 años determinaría, si esto sucediera, una enorme transferencia de recursos al capital agrario concentrado. Plantea, en el marco del debate del sistema agroalimentario actual, la necesidad de poner en primer término la seguridad alimentaria de la población y a los actores sociales que pueden abastecer de alimento a bajo costo a los mercados locales, como siempre lo ha sido la producción familiar, garantizándose a través del Estado y sus políticas el derecho a la alimentación. La propuesta que realiza es mirar la ruralidad en toda su expresión. Propone contratos agrarios que favorezcan la diversidad productiva y la persistencia de trabajadores familiares en las explotaciones. Se pronuncia en contra de la degradación del suelo con fines económicos, apoyando formas de organización social que propendan al cuidado de la naturaleza y tecnología que sea sostén del trabajo del hombre, en lugar de la habilitación social de un desarrollo tecnológico destinado a dominar al hombre y a la naturaleza. Los lectores encontrarán en las páginas de este libro muchas de las respuestas a las preocupaciones principales que se plantean en la formulación de las leyes que modifiquen los contratos agrarios. En ellas se plantean las contradicciones, las posibilidades de la política agraria. Lisandro Viale rescata la labor parlamentaria para el sostén de una democracia ambiental y social, revirtiendo la tendencia de una agricultura sin agricultores. Por eso me parece tan importante la presentación que realiza hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cloque. Voy a leerles otra adhesión. Dice: señor diputado nacional Lisandro Viale, presente, tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con la invitación que gentilmente me hiciera llegar para participar de la presentación de su libro El dilema del campo en la Argentina de hoy, una mirada desde el socialismo. Por cuestiones de agenda no podré concurrir a tan importante evento como hubiera sido de mi agrado, pero le transmito le transmito mis mayores augurios de éxito en la convocatoria y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Atentamente, doctor Hermes Wiener, gobernador de la provincia de Santa Fe. A continuación vamos a pedirle que hable para nosotros y transmita sus opiniones el presidente de la Federación Agraria Argentina, el señor Eduardo Bussi. Muy amable. ¿Vos presentaste el libro en algún otro lado? Ya estamos. No, y es Paraná, ¿no? En Paraná, sí. Bueno, tengo que ir yo también. Esta es la segunda, por eso le pregunto para ir agendando. Ya lo presentamos en Buenos Aires.
por lo tanto me puse a leerlo, así que esta vez fue más aliviado, vine y ya estaba, ya lo había leído. O por lo menos había leído los capítulos más, ¿viste? Porque uno lee medio al galope, no siempre lee todo hasta la última letra. Pero bueno, en la segunda, pues como no hay 2 sin 3, me estoy preparando para ir a Paraná, Gualeguaychú, qué sé yo, de algún otro lado. Te lo mando a Barcheta, sí, más si en Santa Fe, que este candidato lo tiene que hablar, si lo vota, ¿no? Bueno, un gustazo, un honor y un gran aporte. Quiero compartir con todos ustedes. Confieso haber leído gran parte del libro en serio. Y es un aporte importante a dilucidar esa cosa que se ha instalado, donde es el campo. Es el campo. El campo ahora, el campo opina, el campo vota, el campo... ¿no? Es una entelequia de lo más llamativa, es decir, el campo. Recién mismo estaban los periodistas. Dice, a ver, para el campo, ¿cuál es el candidato que mejor va a representar sus intereses? ¿No? Yo digo, bueno, yo tengo que ser responsable de la actividad plural, contexto que es lo que yo siento, mañana hacemos un lío, estamos todos los días, digo, ¿me explico? Entonces, la Federación Agraria está alineada con, aunque en todo caso podrá parecer, pero no hay que, digamos, reconocerlo tan abiertamente, ¿no? Entonces, el campo. Y la verdad que la cuestión del campo viene bien que se aporte, se esté, digamos, analizando, se esté tratando de dilucidar de que hoy el campo no es solamente 100 millones de toneladas, que es lo que está diciendo la presidenta de la Nación, preocupada por las 100 millones de toneladas, mostrando eso como un éxito de la gestión agropecuaria, ¿no? Y de paso el plan estratégico agroalimentario, que es tan importante como tal, digo, pensar en términos estratégicos, el desarrollo, el valor agregado, ¿no? Ahora pone como eje que en los próximos, al 2020, lleguemos a las 147 millones de toneladas. Y tratan de explicar cómo se llega a las 147 millones de toneladas. La verdad que para mí el plan estratégico, por lo menos en el que nosotros intentamos participar, en el que participamos acá en la provincia de Santa Fe, nos parece que es cuanto más agregamos valor, cuanto más empleo generamos, cuanto más gente ocupamos en los pueblos, cuanto más, digamos, ¿no? Significa el desarrollo, la actividad agropecuaria y agroindustrial. Ese nos parece a nosotros que debería ser el plan estratégico que necesitamos discutir, consensuar, digamos, e instalar. ¿Y qué es lo que hace Bertero? ¿Qué es lo que hace la política en esta provincia de Santa Fe? Digamos, es hacia donde se está apuntando. Resulta que ahora se dice, se propone el objetivo de los millones de toneladas. Y nosotros entendemos que para pensar un campo que realmente identifique quiénes son los actores, cómo se deben formular las políticas, lo que hay que hacer es lo que se plantea en este libro. Lo primero es ver de dónde venimos. Por eso todos los antecedentes para llegar a este presente ocupan las primeras 40 páginas del libro. Yo creo que vale la pena, digamos, revisar. Es una buena síntesis, utilizando, no porque esté acá presente, digamos, de que acá tenemos pecado original. Y acá está Andrea San Esteban, que siempre me insiste con el FITEUSE de Rivadavia, profesores de Derecho Agrario, de Historia. El pecado original es justamente el modo en que pretende hacer producir la tierra desde 1826 en adelante, y es lo que cita bien el libro. Y ahí vamos a detenernos unos segundos en una cita que hace Lisandro acerca de los efectos inmediatos de la puesta en marcha del enfiteusis de Rivadavia, 1826. Lo grave no es ser enfiteuta, sino coleccionar varias mercedes de enfiteusis, ser terrateniente por 30 o más leguas de tierras públicas obtenidas por negociados. Estos terratenientes, como se denuncia en la Junta de Representantes 1827, fueron Frías, con 67 leguas, se refiere a leguas cuadradas, es decir,
se trata de 167.500 hectáreas. Ha recibido este señor Frías. Para hacer el favor al Estado de empezar a trabajar la tierra, ¿no? Encima se lo hacían como un favor. La sociedad rural de entonces, con más de 100 leguas, o sea, 250.000 hectáreas, Díaz Vélez, 39 leguas, en un solo partido, Lynch, 31 leguas, Monsalvo, 77.500 hectáreas, Aguirre, 250.000 hectáreas, o sea, se constituyó una oligarquía terrateniente desde el primer momento histórico fundacional de la República Argentina, y ahí tenemos el pecado original, digamos, luego el no cumplimiento de la ley de colonización, o sea, hecho a los manotazos o a los empujones, o hecho de manera, digamos, muy parcial, solamente en el centro santafesino, con la creación de la colonia La Esperanza en 1856, salvo esa experiencia concreta y algunas muy sueltas, la colonia San José de Entre Ríos, 10 familias en Varadero, salvo algunas experiencias muy aisladas, en realidad tampoco se hizo bien la colonización, se trajo y se explotó a los gringos, y esto significó el grito de Alcorta. Y hay un especial capítulo dedicado, y ahora vamos camino a los 100 años del grito de Alcorta, por lo tanto, para nosotros es muy importante que esté bien destacado en el libro, es decir, todos los errores que llevan a la rebeldía, y que después desde ese grito de Alcorta se empieza a construir. Y avanzamos por precisamente influencias socialistas, influencias democráticas, influencias luego peronistas, en la cultura de los partidos tradicionales hicieron, digamos, enormes aportes. El socialismo primero, el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, el peronismo de Perón, el radicalismo de Arturo Illia, luego hicieron aportes importantes a los procesos de legislación que significaron transformaciones agrarias importantes. Pero, golpe del 76, 100.000 productores por década desaparecen. O sea que la transformación agraria, la reforma agraria que se había ido logrando hacer bajo procesos democráticos, nos lleva a un inicio de, digamos, desarticulación de todos los avances conseguidos en los tiempos de procesos, digamos, democráticos, ¿no? O sea, en el 76 se desguaza la ley de arrendamiento 13246, desde el 76 en adelante, en el año 80, se deja sin efecto el Consejo Agrario Nacional, que no había hecho una gran reforma, pero había logrado 7.500 propietarios, digamos, haciendo colonizaciones en distintos lugares, que era preferible tenerlo o no tenerlo el Consejo Agrario Nacional. Martínez Dios dice, en 2 renglones, deróguese el Consejo Agrario Nacional. Chao. Es decir, 2 renglones lo destruyeron, ¿no? Y desguazaron la ley de arrendamiento. Década del 80 se mantiene, los pocos que había en pie, y en la década del 90 se desregula. Desregulación, apertura, desaparición de 100.000 productores en esa década, pero ya habían desaparecido. Lo que hace Lisandro es contabilizar, está bien, lo del 90, 100.000 productores, y esta otra etapa donde crece, donde salimos a las 40 millones de toneladas, llegamos a las 100 millones de toneladas, donde hay todo un viento de cola, donde los precios internacionales son fenomenales, donde el mundo empieza a necesitar proteína, donde Asia empieza a comer carne, donde nosotros tenemos fenomenales oportunidades, y en este mundo, digamos, del crecimiento, 60.000 productores desaparecidos, ¿no? Sí. Entonces contabilizamos 160.000 y está bien, pero hay que agregar lo que habían desaparecido antes. Por eso me parece que es importante ponerlo en este debate, que significa que desde el 76 para acá, cada 10 años desaparecieron 100.000 productores. O sea, tenemos 300.000 productores desaparecidos desde el 76 hasta este momento. De casi 580.000, hoy tenemos 250.000 productores en pie. Por eso que no por casualidad nosotros decimos que hace falta una agricultura con agricultores, ¿no? Que llegar a las millones de toneladas sin importar quiénes son los que producen, ¿no? En 2002 la salida de la convertibilidad, dentro de la reseña que hace Lisandro, y la aparición del capital especulativo. Es decir, uno puede ir a Transatlántica en Rosario, decir, bueno, quiero invertir en un pool de siembra que se está constituyendo en el sur de Córdoba,
y José Manuel de la Sota te arma el fideicomiso, digamos, para que vos inviertas en el sur cordobés sembrando soja. Y lo podías hacer siendo taxista, que te sobra una guita en una de esas, o kiosquero, o no sé, lo que sea, en la ciudad de Rosario. Acá, o sea, se puede ser productor en el sur de Córdoba siendo comerciante rosarino. Digamos, hemos llegado a este modelo donde lo que importa es el producto y no quién produce. Y sumado a eso, que los costos de los insumos, una dependencia de una tecnología enlatada que solamente, digamos, pueden llegar los que tienen más espalda. Entonces, quien tiene más capacidad, quien tiene más espalda, quien tiene más escala, se va quedando con más superficie de tierra. Y además, como no hay ningún tipo de ordenamiento, ni de regulación, ni de ley de arrendamiento de ninguna clase, salvo las leyes de mercado, lo que se puede hacer es que el mejor postor se termina quedando con la tierra. Y así es como vamos a una agricultura cada vez más concentrada y 2.000, 3.000 tipos ya están sembrando el 70% de la superficie de soja de la República Argentina. Los 2.500 tipos siembran el 60% de la superficie de trigo de la República Argentina. Digamos, menos de un 10% de los productores tienen que ver con el 70-80% de la producción. Entonces, digamos, con este modelo, lo que nosotros advertimos es que vamos cada vez más rápidamente a una idea de campo que produce, pero sin gente adentro, ¿no? Desierto verde. Por eso que para nosotros es muy importante que reaparezca la idea de política agropecuaria que se plantea acá, los instrumentos de esa dirección. Yo que voy a acelerar para no dilatar tanto, especialmente porque acá el amigo intendente tiene que seguir haciéndose cargo de la segunda ciudad de la República, no está para estar escuchando cosas que además ella sabe. Y nosotros decimos, bueno, a ver, hay que empezar por la cabeza, porque a muchos de los, inclusive de los nuestros, de los propios, de los chacareros, nos agarraron la cabeza, ojo, ojo que los mismos gringos que venimos de la pampa gringa decimos hemos aceptado como normal que los campos se alquilen al mejor postor, y eso no está bien. Hemos aceptado como normal. Por eso lo primero que hay que hacer es pelear por el relato. Que haya un libro en esta dirección es correcto. Solo ayer con Barcheta, con Pedro Peretti, con Julio Curraza en Buenos Aires nos juntamos con la gente de la revista La Chacra para ver si hacemos una expo dinámica con motivo de los 100 años el año que viene, en julio, en agosto, el año que viene, y decíamos, bueno, a ver, ¿cuáles son los ejes? ¿Para qué va a venir, qué sé yo, digamos, marinero, ombú, digamos, las sembradoras, las cosechadoras, los tractores? ¿Por qué vendrían a una expo de la Federación Agraria? ¿Cuál es el eje? Primero tenemos que mostrar que hubo un eje donde en estos 100 años, de 1912 hasta acá, mucho hemos aportado y tenemos que mostrar ese proceso. Tenemos que mostrar cómo fue el proceso en el desarrollo de la cooperativa, en las cuestiones de los alimentos, en las técnicas de siembra y cosecha de algún momento y las técnicas de siembra y de cosecha del presente. Mostrar los 100 años. Mostrar cuánto hicimos los gringos por, digamos, el desarrollo de nuestro pueblo. Pues si no, aquí hay una sola versión, pero está el país de las estancias, que fueron sacando a los empujones a los aborígenes, digamos, y hicieron una base de desarrollo, y esa pareciera que es la única historia, y en realidad hay otra historia. La otra historia es lo que hizo el chacarero, lo que hicimos los gringos, lo que hicimos en cada uno de los pueblos, lo que hicimos en cada lugar para que haya agricultura, chacra mixta, vaca, tambo, desarrollo, planta de silo, y aquellos que andaban con el arado, que siguieron con el arado, fueron agricultores, y aquellos que a lo mejor en el galpón de la periferia del pueblo empezaron haciendo un aradito, hoy son parte del desarrollo agroindustrial más espectacular de América Latina, y que en esta provincia de Santa Fe tiene más del 40% de ese desarrollo. La fábrica de maquinaria agrícola tiene que ver
Y tiene que ver con esa historia, son esos mismos gringos. Algunos sembraban, otros hacían arado, hacían acoplado, hicieron el aporte para que al final estos pueblos nuestros sean lo que son. Por eso tenemos que ir a decir, bueno, hay otro relato, no es solo el país de las estancias que habrá hecho lo suyo, sino también es el país que en las chacras, digamos, hizo mucho para que tengamos la Argentina agroindustrial que hoy tenemos y que genera 1 de cada 3 puestos de laburo que hay en la República Argentina. Digo, el 34% del empleo nacional tiene que ver con la actividad agropecuaria y agroindustrial. Por lo tanto, no es poca cosa. Ahora, resolver de que siga habiendo agricultores significa que haya una voluntad política. Esa voluntad política significa que diferenciemos que en el campo no somos todos lo mismo, de que hace falta un ordenamiento del uso de la tierra. Por eso en el libro se propone uno de los instrumentos que para nosotros es importante, que es una ley de arrendamiento. Se toma el tema del medio ambiente y se toma el tema de comercio exterior. Y hay un debate ahora porque hay que eliminar los ROE, y lo que no se propone claramente es que después de eliminar los ROE que maneja Guillermo Moreno, ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos luego? Y hay que hacer otra cosa que sea de carácter soberano, y al mismo tiempo hay que decir las cosas como son. Digo, a mí me cuesta entender, cuando yo veía el sábado por televisión la designación de Amado Boudou, candidato a vicepresidente de la señora presidenta Cristina Fernández, con todo respeto digo esto, ¿cómo puede ser que se elija al ministro en cuya órbita sucedía esto de que se le otorgue ROE a Cargill, Fubunge y a un par de multinacionales más, permitiendo la transferencia de 1.200 millones de dólares del bolsillo de los productores a 4 empresas multinacionales de exportación? Y esto sucedió en los últimos 6-7 meses. O sea que el mérito que hay que tener es ver en cuánto se benefició a las empresas multinacionales, y esto le otorga la posibilidad entonces de ser candidato a vicepresidente, ¿no? Digo, esto es un dato que me parece que hay que tirarlo arriba de la mesa con toda franqueza, porque acá se habla de comercio exterior y no se está diciendo que lo que se está haciendo hoy es beneficiar de manera escandalosa a 4 multinacionales de exportación. Así que hace falta pensar un nuevo organismo. Acá se propone uno, hay distintas ideas, pero lo que no se puede hacer es seguir bajo la lógica de intervenciones discrecionales y distorsivas como la que hace el secretario de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, ni tampoco se puede permitir la cartelización y las posiciones dominantes de 4 multinacionales que por ese poder que ostentan pueden poner los precios que quieran porque se ponen rápidamente de acuerdo en un sistema de libre comercio, ¿está? Por lo tanto, se aborda este tema y nos parece también que es importante, y en todo caso la cuestión de las retenciones segmentadas es otro complemento en esa idea de que hay que fortalecer un sujeto agrario que signifique más, digamos, capacidad de acumulación en el pequeño y mediano productor, y esto también es una aspiración de la Federación Agraria Argentina, por lo tanto también esto lo vemos con mucha simpatía. Conclusión, es un buen aporte que fundamenta para los federados nuestra lucha para un modelo agropecuario con más producción, con más productores, con más empleo, con más valor agregado, con más pueblos, con más respeto al medio ambiente. Por lo tanto, yo recomiendo comprar el libro y leerlo. Muchas gracias. Muy bien. Dice Pedroni, con quien abrimos esta presentación, en otro poema que se llama El Día: tenga el puño dispuesto, ya amigo, ya enemigo. El puño es poderoso cuando está lleno de trigo. Yo lo uso para presentar a un amigo, un hermano de la vida, que creo que, como tantos socialistas, en toda la historia, en estos 122 años que se cumplen hoy de historia del partido, ha estado muchas veces, casi siempre, con los puños apretados, pero siempre sembrando. Así que le dejamos la palabra a Lisandro León. Gracias. Bueno, muy amable. En primer lugar, agradecerles la presencia a todos ustedes. Es para mí muy gratificante encontrarme con muchas caras conocidas, con familiares,
con amigos de la etapa universitaria, y agradecerles al panel. Sé que hay muchos títulos acá, ¿no? Presidente de Federación Agraria, intendente de la ciudad y profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias, pero para mí es el compañero Miguel Lifchi, a quien conocí cuando tenía 21 o 22 años, que llegaba a estudiar a la ciudad de Rosario, y lo conocí en el barrio Ludueña, que íbamos juntos los fines de semana a tratar de abrir este surco de la esperanza socialista en la ciudad de Rosario y en todo el país. Silvia, es un honor que haya aceptado hacer el prólogo de este trabajo, porque fue docente mía, y haberme encontrado tantos años después con esta posibilidad realmente es una alegría muy grande. Y bueno, y Eduardo, que ya está cansado de escucharme, pero lo va a tener que hacer una vez más, porque nos conocemos también desde hace muchos años. Él iba a Entre Ríos como secretario gremial de la Federación Agraria, acompañándolo a ese viejo luchador, don Humberto Volando, y yo era un pibe y francamente fue una referencia importante en mi vida don Humberto, y siempre andaba revoloteando Eduardo, y bueno, hoy está donde está, no por casualidad, ¿no? Y decirles que el libro indudablemente no es un libro hecho por vocación ni por talento, es un libro que lo pudimos concretar por una necesidad absoluta de todo este trabajo de estos años en la Diputación desde el 2007, que, bueno, me encontré en una situación muy particular, ¿no? Productor agropecuario, ingeniero agrónomo y militante político desde muy jovencito, en una diputación que por primera vez tuve la posibilidad de asumir un cargo público, que casi me jubilo de candidato en mi provincia, hasta que finalmente se dio esta oportunidad. Y entrar en el Congreso con el conflicto de 2008 fue una suerte de bombero en un incendio, ¿no? Y surgieron tantas cosas, y en forma tan vertiginosa y en forma tan alocada, y a su vez en una mezcla de tener tanto por decir, para ofrecer, y no saber bien cómo. Una síntesis de 3 generaciones de productores agropecuarios, entre mi abuelo, mis padres y yo, que aspiro a que continúe en el tiempo y en las generaciones sucesivas de mi familia, que no necesariamente tienen que ser hijos míos, tienen que ser familiares míos, y creo que este es uno de los grandes problemas del conflicto del 2008 o de esta bonanza del 2003 hacia acá, ¿no? Pequeños y medianos productores que dejaron de ser productores para pasar a ser rentistas y creer que seguían siendo productores, como aquellos jugadores de fútbol jubilados que siempre se creen que son jugadores y pesan 130 kilos, ¿no? Entonces el que deja de ser productor deja de transmitirle a su descendencia el oficio del productor agropecuario, más allá del avance de la tecnología, que todo es bueno para aliviar el trabajo de campo, que en sí mismo es un trabajo arduo y un trabajo duro, pero un trabajo apasionante, y creo que como pocos debe haber desde mi punto de vista en la vida de una persona, ¿no? Entonces duele esto, hablar de un corte cuando la gente se fundía con plata en los bolsillos es muy difícil de explicar. Productor, como decía recién Eduardo, los chacareros que se dejaron convencer de que es preferible arrendar el campo antes que seguir produciéndolo porque se gana plata más segura y más tranquila, renunció a su oficio, paró el arado, paró el tractor y paró su descendencia, que esto es lo más grave desde mi punto de vista. Y al parar esta transmisión generacional se produce el problema social, que es
la migración que tiene dos motivos. El que tiene mucha plata se va del pueblo a vivir a Rosario, y si tiene más plata se va a Buenos Aires, y si tiene más se va fuera del país. Y la pobreza, que el que se quedó sin trabajo en ese campo, se va por lo inverso, o al pueblo, o a Rosario, o a Buenos Aires, corrido por el hambre. Entonces, esto de los piquetes de la abundancia que decía la presidenta en aquel momento, había algo que rascar. Y esto es lo que hemos intentado entre el grupo de trabajo de compañeras y compañeros de nuestra bancada, y con amigos también y compañeros de la universidad que éramos parte de la agrupación Francisco Netri. Es decir, que tampoco es casualidad este encuentro. No es casualidad este encuentro con ustedes, y que les agradezco profundamente que hayan venido. Y no es casualidad lo que hemos intentado poner en estas pocas páginas, que por momentos decíamos, ¿quién nos va a dar bola cuando nosotros armemos algo? Para algo académico va a ser pobre, y para algo llano, estudiantes o productores va a ser mucho. ¿Qué hacemos? Y bueno, esto intentamos a pesar de todos esos temores, y nos fuimos animando cuando íbamos encontrando respuestas como la de Silvia, prestarse para hacer el prólogo, como la de Eduardo Ascuya Meguino para hacer el epílogo, que son prestigiosos académicos del ámbito rural desde nuestra perspectiva. Por eso insistimos en esto, que del campo no todo es lo mismo. No, hay algunos que no le hicimos el convite, no sé si hubieran venido, ¿no? O por ejemplo la presencia de la Federación Agraria, tanto en el aporte de la ley de arrendamiento. O sea que no pretendemos agradar al todo, pretendemos dar nuestro enfoque desde la perspectiva del sujeto social, del pequeño y mediano productor, que no es ni más ni menos que la burguesía agropecuaria de nuestro país, lo que no quiere decir que no tengamos una propuesta para los productores de autoconsumo o de zonas más marginales que la están pasando aún mucho peor. Creo que nuestra Argentina no tiene salida de desarrollo sin el sector agropecuario, sin los pequeños y medianos productores. Vamos a poder seguir produciendo millones de toneladas de carne, leche, trigo, pero no vamos a resolver el problema de nuestra situación de pobreza, de nuestra falta de distribución demográfica más racional, de no solamente sembrar granos, sino también de sembrar familias agropecuarias en la modernidad en todo el vasto territorio de nuestro país. Y creo que eso va a llevar un tiempo largo, y toda esta ebullición que vivimos desde ese 2008 hacia acá, teníamos la necesidad de dejarlo escrito, porque era la única forma de que no se lo lleve el tiempo ni el viento, y creo que ese es la mejor forma y el mejor aporte que podemos hacer. Es un aporte de conjunto, de todo un grupo de compañeros del Partido Socialista, del cual yo me siento muy orgulloso de ser parte. Y eso, ojalá que no lo compren, pero leanlo. Gracias.